Nazó. Hemos llegado a Nazó, las parashas van corriendo rápido, los meses van corriendo rápido. Ya estamos a la mitad del año, junio, y vamos rapidísimo. Y hoy nos toca la segunda porción, la segunda parashá del libro de eh, Bamidbar, que se llama Nazó. Y esta porción contiene una progresión extraña de temas y vamos a explicar de eso. Aquí vamos a hablar de los deberes de los levitas en el capítulo 4, las leyes relativas a las ofrendas de culpa en el capítulo 5, las leyes relativas a la infidelidad en el capítulo 5, las leyes de un nazareo en el capítulo 6 y la bendición sacerdotal. Y la ceremonia de la dedicación del tabernáculo en el capítulo 7. Me parece interesante porque esta ceremonia, como vimos, está mencionada en el libro de Levítico y está también está en el libro de Éxodo. Si pudiéramos dibujar conjuntos matemáticos y hacer las tres rueditas, en el centro estaría el capítulo de la inauguración del tabernáculo. A primera vista, esta diversidad de temas parecen poco relacionados. ¿Por qué la Torá va registrando todo esto juntos? Vamos a verlo. Y lejos de buscar una conexión, tal vez nos vamos a dedicar a afirmar que no tienen una explicación lógica, pero primero vamos a revisar esa estructura antes de llegar a eso. La estructura general del libro de Bamidbar en el desierto, el libro de Números, y en busca de ese sentido común que los otros libros anteriores que hemos venido leyendo sí han sido muy claro encontrar su enfoque principal. Y para buscar este tema principal del libro, como lo hemos hecho con los demás, vamos a ir viendo, por ejemplo, en Génesis, vimos que ese libro se enfocó en la identidad. La identidad era el tema principal de ahí, o sea, de dónde se originó el pueblo, cómo Dios escogió a Abraham como padre, Abraham, Isaac y Jacob como los patriarcas, y cómo el pueblo de Israel viene de ahí, cómo Dios hizo sus pactos ahí con ellos, y es muy obvio que ese es el tema principal de este libro. Luego venimos al libro de Shemot, que es Éxodo. También Éxodo es muy claro en el aspecto de la identidad que tiene el libro, es clarísimo, que la cual es voy a regresar, la redención. De ahí viene el libro de Vayikra, que son los llamados. También vimos el tema principal de este libro, el cual es santidad. Santidad es el tema que este libro proyecta. No hay duda en eso. Vamos a ver cómo este tema también de santidad se escabulle por el libro de Números, Bamidbar, en el desierto. Y es el que vamos a ver hoy, el libro de Bamidbar, por su variedad de temas. En este libro es más, no es tan fácil encontrar su tema central.
Si tomamos como, por ejemplo, la Parashá Shelach, la historia de los espías, en el capítulo 13 y 14, eh, que está seguida por varios mandamientos que no son ajenos a lo que describió anteriormente, acerca de sacrificios y pecados no intencionados. Las leyes de los sacrificios, las leyes para que separar el jalá de la masa, las leyes relativas al pecado de la nación, la historia de que profanó a alguien públicamente el día de reposo, el mandamiento de los tzitzit. Lo mismo pasa en el capítulo 28 y 29 en la Parashá Pinhas, en relación con las leyes de diferentes ofrendas y oraciones que van después de esa lectura. Pero para complicar las cosas, también encontramos algunas leyes que están registradas en el libro de Bamidbar, en el desierto, que ya habían sido mencionadas anteriormente en el libro de Vayikra, en el libro de Levítico. Entonces, este libro tiene su propia personalidad, su propio configuración. No viene como los demás, pero sí vamos a ver cosas interesantes que tiene. Entonces, ¿qué pasa con este libro? Para ver qué pasa, debemos aprender y hacer un análisis exhaustivo de este libro. Y al estudiar la Torá encontramos dos tipos básicos de porciones en general en el libro de Bamidbar, también que íbamos a ver. Aquí tenemos dos tipos básicos. Uno es la narrativa, que es la historia que relata la Torá. O sea, ese es uno de los conceptos que todos los tres libros que hemos venido leyendo lo tienen. Y otra es los mandamientos, es decir, los mandamientos que Dios va ordenando a los hijos de Israel para que los guarden por todas las generaciones. Entonces, a medida que vamos avanzando en la Torá, vamos encontrando un tipo de narrativa o vamos encontrando mandamientos. Vamos encontrando esa mezcla. Por ejemplo, en Génesis, casi toda la lectura está formada por narración. La historia de la creación, el pacto de Dios con los patriarcas, la historia del diluvio. Todas estas narraciones van una tras de otra, y pues el libro de Génesis básicamente está comprendido de narración. En Éxodo también vimos que era principalmente narrativo, particularmente la historia del Éxodo de los primeros 19 capítulos. Aunque incluía numerosos mandamientos, se presenta como parte integral de esa narrativa. Por ejemplo, los 10 mandamientos son mandamientos que van apareciendo, pero van correlacionados con la narración perfectamente. Entonces, esto viene a ser la parte integral del proceso de redención. Es interesante ver que el libro completo, que es el libro de Éxodo, que digamos que cae en el tema de la redención. Hay que entender que toda la integridad, toda la palabra que tiene, con la que está hecha pues, todo el concepto con lo que está escrito y descrito, la narración y los mandamientos, son parte de esa redención. Eso quiere decir que al redimirnos,
Dios nos pone a caminar en mandamientos. Y eso, el hecho de estar aceptando, porque básicamente es parte del pacto que Dios hizo con su pueblo. Caminar bajo los preceptos, los estatutos de Dios. Y eso es lo que Dios mandó, es lo que espera de todos, y esa es parte de la redención. Yo no voy a decirlo tal vez de una forma, yo no voy a ser redimido porque voy a obedecer los mandamientos, sino porque yo ya soy redimido. Me es fácil caminar en sus mandamientos, que es muy distinto. Porque si yo pretendo ser redimido comprando mi redención por hacer algo, eso es muy cargoso y muy difícil. Pero si yo tengo el Espíritu de Dios y yo voluntariamente camino en sus mandamientos, eso no es cargoso, eso es bendición. Muy bien, entonces, siguiendo en el libro de Levíticos, Vayikra, vimos principalmente también mandamientos que se presentan en un orden que es temático, aunque también tiene dos narraciones muy cortas. Esto es contrario al libro de Génesis, que mucha narración, pocos mandamientos. En cambio, Vayikra es mucho mandamiento y poca narración. Ahora, ¿qué es lo que venimos a encontrar aquí? Es en el libro de Bamidbar. Como vemos, definitivamente contiene ambas, narrativas y mandamientos. Sin embargo, la relación entre su narrativa y sus mandamientos es confusa porque no cuadra. No es como los otros libros. La narración y los mandamientos van de la mano. Son primos, hermanos, son no sé qué. En cambio, aquí hay una distancia en este libro cuando va dando la narración y luego vienen los mandamientos. Hay una distancia muy amplia, hay un espacio ahí que no cuadra. Entonces, esa es una particularidad de este libro. Para complicar las cosas, el libro de Bamidbar también contiene dos tipos de mandamientos. Mandamientos solo para la generación del desierto y mandamientos solo para las generaciones futuras. Este es algo que se da en este libro. Eso complica un poquito más la fluidez del libro, la conexión o el hilo de pensamiento que tenemos que llevar en toda la lectura se atrofia un poco por los diferentes conceptos. Pero recordemos que esta porción está de Bamidbar en el desierto. Está describiendo hechos que sucedieron en el intervalo de 38 años. No debió haber pasado así, pero así terminó pasando. Entonces vamos a ver esa situación. Entonces, aquí resultó que como se alargó la estadía en el desierto, la mayoría que salieron de Egipto murieron en el desierto. Ellos se llaman, todos estos que murieron en el desierto, se les conoce como la generación del desierto. Y todos los que
cruzaron o llegaron, salieron del desierto y entraron en la tierra prometida, esas son las futuras generaciones. Entonces, es bueno tener en cuenta que hay dos, voy a decir audiencias, dos enfoques de audiencias a las que la lectura está dirigida. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, entre los mandamientos de la generación del desierto. Los mandamientos de la generación del desierto, ahí se ven los mandamientos de la organización del campamento alrededor del tabernáculo. ¿Por qué? Porque solo a ellos se les ordenó eso. La santificación de los levitas, en la inauguración del tabernáculo, la realización del censo en el capítulo 26. Otros ejemplos en el mandamientos para las generaciones futuras son, por ejemplo, la ley de infidelidad que está en el capítulo 5. Eso es una ley que aplica a todas las generaciones. Las leyes del voto nazareo también aplica para todas las generaciones, y las ofrendas diarias, que también aplica para todas las naciones. De ahí los mandamientos para la generación del desierto son esencialmente una parte integral de la narrativa que estamos leyendo ahora en esta porción de Naso. Y los mandamientos que solo son para las generaciones futuras no parecen tener relación con la narración de la lectura. De hecho, parecen más como que vienen a interferir en la lectura. Entonces, es como que otra vez tenemos dos enfoques, dos grupos. Un grupo que va a cruzar, va a pasar, va para la tierra prometida, y otro grupo que no. Y se están dando instrucciones o mandamientos a cada uno de los grupos. Vamos a ver el siguiente esquema que traza esa progresión de los temas del libro de Bamidbar, destacando este contraste al registrar los mandamientos para las generaciones futuras. Y esos los vamos a poner en mayúscula. Entonces, cuando veamos la lista de mandamientos, todo lo que esté en letra mayúscula va a estar, esas son los mandamientos para las generaciones futuras. Entonces, mientras vemos este esquema, vamos a ver ese flujo lógico del tema dentro de su narración, en contraste con la progresión aleatoria de sus mandamientos. Por ejemplo, en el capítulo, aquí vamos a ver capítulo, el tema, el capítulo y el tema. Por ejemplo, ahí dice del capítulo 1 al 4, ese 1 al 4, ahí se trata específicamente de la organización del campamento. O sea, está en minúscula. Eso quiere decir que este mandamiento es para la generación del desierto. En el capítulo 5 están la ofrenda del Asham, de culpa, la ofrenda o el sacrificio de culpa que se viene a dar, las leyes de infidelidad, que se llama sotá en hebreo, las leyes de Nazareo, el Nazir, el Birkat Kohanim. Estas tres que están en el capítulo 5 y en el capítulo 6 son de las generaciones, para las generaciones futuras.
Entonces, obviamente para la generación del desierto, ahí mientras están vivos, pero está enfocado para las generaciones futuras. Entonces, aquí, a medida que vamos a ir viendo la descripción del libro. Las que están en minúscula son específicamente para las generaciones del desierto. Las que están en mayúscula son específicamente para las generaciones futuras. Y así vamos a ir distinguiendo para ir viendo cómo el libro realmente va cambiando de enfoque, ¿verdad? Dependiendo de las generaciones. Capítulo 7 se ve la dedicación del tabernáculo. El 8 habla del nombramiento de los levitas. El 9 habla de ofrecer la ofrenda de Pesaj en el desierto, viajando y siguiendo la nube. Todo esto está en minúscula, o sea que esto incumbe a la generación del desierto. De allí venimos al capítulo 10, que es la convocación de la asamblea al toque de la trompeta de plata. Ahí va describiendo eso también, como está en minúsculas. Tiene que ver con la generación del desierto. Saliendo al monte el Sinaí, el 20 de Iyar, que es la fecha que salieron del monte y comenzaron sus jornadas hacia la tierra prometida, que debió haber sido un tiempo mínimo y resultó siendo un tiempo de 38 años, porque aquí ya van en el año 2. Lo que debió haber sido una caminata de menos de un mes, vino a ser un tiempo de 40 años. Entonces, esa temporada de 40 años, donde hay un cambio de generación, es bastante significativa. Yo creo que ahí podemos aprender mucho. Básicamente, nosotros estamos en el desierto. Básicamente, nuestro tiempo, nosotros somos que no solo estamos en el desierto, estamos bien lejos, en las últimas partes de la tierra, en referencia a Israel, en los confines de la tierra, en el desierto de los confines de la tierra, y vamos hacia donde Dios nos va a llevar, que es la tierra prometida. Y hoy estamos más cerca que nunca, pero es interesante si nos ponemos a pensar. Yo lo que quiero ir viendo, qué fue lo que pasó, qué es lo que me interesa que entendamos en esta porción, qué fue lo que pasó con Israel, que primero retrasó su entrada a la tierra prometida por una gran cantidad de tiempo. ¿Qué fue lo que pasó? Y aquí vamos viendo, por ejemplo, en el capítulo 10 se convoca la asamblea al toque de la trompeta de plata, después salen del monte el Sinaí. En el 11 el pueblo se queja durante el viaje, y la ira de Dios consume parte del campamento. Ellos se quejan de falta de carne, y viene la situación con las codornices, que es lo que vamos a ir leyendo más adelante. Simplemente la estoy mencionando. Después viene en el capítulo 12 denuncias contra Moisés, el pecado de Miriam. El 13, capítulo 13 de Bamidbar, en el desierto, el pecado de los espías. El 14, el castigo de 40 años de deambular en el desierto, ahí donde se define. Aquí se quedan hasta que cambien, ¿verdad? Luego el capítulo 15, leyes sobre los sacrificios, de ofrendas de vino y harina, leyes referentes al pan jalá, leyes del corbán del Eida, del sacrificio,
leyes de profanación del Shabbat, leyes del Tzitzit. Luego en el capítulo 16, 17 viene la descripción de Coré. Y después de esta es una de las narraciones más, ¿qué diría yo?, más impactantes que se registran aquí. Una de ellas, ¿verdad?, la rebelión de Coré. Y esto es lo que vivió la generación del desierto. Entonces, en el capítulo 18 ya se ven temas relacionados para la generación futura, que son las leyes referentes a los deberes de los sacerdotes y los levitas, o leyes referentes a la impureza causada por un cuerpo muerto. Y entre el capítulo 16 y 17, que es la historia de la rebelión de Coré, y el tema del capítulo 18 y 19, no hay forma de hacer una conexión, pero vemos como que ¡puc!, hay un cambio de enfoque. Es como que, ok, aquí hay un cambio de enfoque, como que Dios va dando instrucciones a la generación futura. Luego, en el capítulo 20 y 21, vemos los eventos del año 40, la muerte de Miriam, el incidente de Meribá, el pecado de Moisés, la muerte de Aarón, la conquista de Transjordania, cómo van subiendo, cómo van conquistando todas esas cosas, esos territorios. Y el 21 al 24, la historia de Balaam y Balac. Entonces, esto es lo que concierne a la generación del desierto. En el capítulo 25, el pecado de Baal Peor y el acto de Pinjas. Esta es otra historia impactante. El censo para heredar la tierra en capítulo 26 y la transferencia del liderazgo de Moisés a Josué. Este es otro tema de ese capítulo. Y después viene el capítulo 28 y 29, las leyes del Corbán Tamid, los sacrificios diarios y las oraciones, las leyes de votos, los votos que se hace con los votos, y esto ya sí tiene que ver otra vez con las generaciones futuras. De ahí regresa la narración, o sea, si ven la narración, los mandamientos, con la narración no tiene absolutamente nada que ver, y eso no pasaba en los libros anteriores. Pero aquí ya va como menguando la generación en turno, y se le está dando instrucciones a la generación venidera. ¡Wow! Eso es impactante. Es impactante porque Dios está como ministrando a los dos grupos. Y eso es lo que se está viendo, esa transición. Es como que se está viendo aquí en esta parte del libro de Bamidbar. Eso comprende entre el 28 y el 32. De allí en capítulo 33 se ve el resumen del viaje por el desierto. En el 34, lineamiento para la próxima conquista de la tierra. En el capítulo 35 de Bamidbar vamos a leer las ciudades de los levitas, las ciudades de refugio. En cuestiones de herencia, las hijas de Zelofehad. Y esos son los temas que tienen que ver también con esto. Entonces aquí sí, vamos a hacer una revisión rápida otra vez, pero esta vez vamos a ignorar todos los temas en mayúsculas. O sea, ya vine describiendo
Los de mayúsculas son para la generación futura y los minúsculas son para la generación del desierto. Entonces, mientras vamos viendo esto, veámoslo y observemos que la fluidez de la lectura vuela. Aquí ya no tenemos esas interferencias de que Dios le está dando instrucciones a la otra generación, a la futura, pero veámoslo, veamos cómo se ve esto. Entonces aquí, si ustedes ven, ahí está del 1 al 4 y aquí están nosotros, pero con una intensidad muy baja para que lo veamos, pero eso no lo vamos a leer. Vamos a leer solo lo que concierne a la generación del desierto, que básicamente la triste historia de esta porción del libro de Bamidbar. El grupo rebelde, el grupo que no quiso seguir a Dios, que Dios lidió con él, con este grupo, con esta generación. A mí me parece impresionante y yo creo que a mí me introduce al corazón de Dios y me hace pensar lo que hay en su corazón. Muy bien, por ejemplo, veamos aquí capítulo y tema del 1 al 4, la organización del campamento. De ahí viene la dedicación del tabernáculo, el nombramiento de los levitas, el ofrecer la ofrenda Pesaj en el desierto, viajando y siguiendo la nube. Ellos tenían esos mandamientos. Dios estaba llevándolos a ellos, a la generación del desierto, de la mano, y había nombrado personas que estaban dedicadas a servirles. Y Dios ofreció eventos y formas, fechas, para que conectaran con ellos mientras ellos viajaban, siguiendo la nube, siguiendo lo que Dios venía haciendo. De ahí el tema en capítulo 10, Dios convoca a la asamblea con el toque de la trompeta. Cuando salen del monte del Sinaí el día 20 de Iyar, ellos salen y Dios los va dirigiendo, pero a medida que van saliendo, a medida que se van alejando, comienzan las quejas. El pueblo durante el viaje se empieza a quejar y la ira de Dios se enciende y consume parte del campamento. Por falta de carne, ellos, ¿para qué nos has traído a morir al desierto si ahí estábamos bien allá? Teníamos pepinos, teníamos carnes, teníamos lo que queríamos. Entonces, de ahí vienen las denuncias contra Moisés, que básicamente querían darle un golpe de estado a Moisés, que el pueblo lo estaba presionando mucho. El pecado de los espías, que ellos hablaron mal de la tierra, y este fue lo que provocó en el capítulo 14 el castigo de 40 años para que deambularan en el desierto. De ahí la rebelión de Coré. La rebelión de Coré, ¿en qué consistió? Como Coré quiso darle golpe a Moisés, y también quisieron darle un golpe de estado, literalmente, también a Aarón. Y Dios resuelve eso. Dios interviene con este pueblo de dura cerviz y interviene en todo esto. Entonces ahí comienzan los eventos del año 40, la muerte de Miriam, que es el incidente nuevamente de la rebelión de Meribá, el pecado de Moisés, que golpea, ¿se acuerdan? Esa parte donde golpea la roca 2 veces, la muerte de Aarón, la conquista de los pueblos para medida que van avanzando, la historia de Balaam y Balac,
cómo cayeron ellos en eso, cómo el pecado de Baal Peor hizo reaccionar a, a Pinhas, y cómo Dios hace un pacto con él, cómo Dios premia a este hombre por haber hecho lo que él hizo. De ahí viene otra vez, se hace el censo para ver quién va a heredar la tierra, y se hace la transferencia del liderazgo entre Josué y Yehoshua. De ahí viene la guerra contra Midian, la herencia de Rubén y Gad, y la mitad de Manasés, que ellos discutían dónde ellos iban a recibir la tierra, porque ellos solicitaron un cambio de lugar. De ahí el resumen del viaje por el desierto, los lineamientos para la próxima conquista, las ciudades de los levitas y las ciudades de refugios, cómo se iban a establecer en la tierra, las cuestiones de la herencia de las hijas de Zelofejad, que es algo que era muy importante relacionar. Entonces, si nosotros agarramos esta lista, y si el libro estuviera escrito de esta forma, sin incluir los mandamientos para las generaciones futuras, el libro simplemente fluye sin problema, ¿verdad? Sin ver por qué de una historia, de una narración, salta a unos mandamientos que no tienen absolutamente nada que ver con la narración. Pero es porque Dios está actuando con dos generaciones. Está interactuando con dos generaciones. Y a mí me pareció eso muy interesante. Entonces, así, si vamos filtrando los mandamientos para todas las generaciones, entonces el libro de Bamidbar simplemente es una historia que fluye. Pero aquí vemos, al irlo leyendo, es como que vemos dónde fue que falló, cómo Israel le costó cambiar culturalmente, sacarse del corazón la cultura de Egipto, y comenzar a introducir a su mente la nueva cultura de santidad que Dios estaba tratando de darles. Ellos eran, recordemos, ellos eran esclavos y se rehusaban a dejar de hacerlo. A mí esto me impacta muchísimo, porque pensándolo, yo creo que la Biblia nos cuenta estas historias no para que nos enteremos de, ay, pobres aquellos que están hace tanto tiempo vivieron esto, pero realmente nosotros estamos en la misma situación. Nosotros venimos de una cultura esclava total. O sea, hoy en los últimos días nos estamos dando cuenta, gracias a Dios que nos ha revelado, cómo nosotros vivimos en medio de una cultura totalmente perversa. O sea, vemos la perversión creciendo alrededor de nosotros, y nosotros la vemos y ni siquiera bueno, yo es lo que no veo el escándalo. O sea, estamos siendo agredidos por fuerzas del mal, estamos siendo agredidos por fuerzas satánicas, estamos siendo agredidos en niveles, en todos los espectros de nuestra vida. Estamos siendo agredidos en el aspecto económico, estamos siendo agredidos en el aspecto de salud, estamos siendo agredidos en el aspecto geopolítico, estamos siendo agredidos en el aspecto cultural, estamos siendo agredidos en el aspecto personal, individual. O sea, se están rompiendo. Si yo tengo protecciones
de libre pensar, de libre decir, de libre muchas cosas, eso lo estamos perdiendo a pasos agigantados y poco a poco nos han ido nos han ido juntando en grupos y ahí vamos más y más y más, y eso es básicamente el esclavo que está regresando a eso. Y no puedo dejar de pensar que la generación del desierto podía haber estado pasando las mismas situaciones. Pero es algo que si Dios reacciona contra esta generación, que no tiene el mayor interés de quejarse del mal, ¿qué pasa? Entonces, estamos en una situación muy interesante actualmente. Estamos en una situación donde se nos quiere apresar. Y la rebelión de Coré tiene mucho como eso, tiene como que no es, Moisés nos está llevando a una situación que ni no sabemos, no entendemos, y preferimos regresar a la esclavitud que teníamos. Preferimos ser esclavos. Tremendo. Y ese fue el fin de la generación anterior. Y aquí estoy yo, mis canitas y mi falta de pelo, y volviéndome más maduro. Y yo no quiero ser de la generación anterior. Yo quiero ser de la generación futura. Y en todo este proceso en el que vamos, Dios está contando una narrativa de unas situaciones que se están dando escandalosas, y de ahí pone mandamientos que tienen que ver con santidad. Pero esa parte de la santidad es increíble, porque la santidad no es que me pongan una pistola en la cabeza y me digan, hey, tú tienes que ser santo. No. O que la misma palabra de Dios no está abusando de mí en ninguna forma. Cuando yo deseo la santidad es un deleite. Pero si la santidad me estorba, entonces, claro, la santidad es una viga que me está molestando. Y esa actitud de esa generación no va a pasar. ¿Qué es esa actitud que estaba pasando en la época de Moisés? Una generación que se rehúsa a cambiar. Una generación que rehúsa entrar en santidad. El Espíritu de Dios los estaba guiando a ellos. Él estaba en medio del campamento. Esa era la fuente de santidad. Esa era la razón por la cual Dios estaba exigiendo santidad. Porque Él, siendo un Dios de luz, un Dios puro, un Dios, Él siendo un Dios de verdad, de santidad, requería todo eso de su pueblo. ¿Y cómo reaccionó el pueblo? No queremos eso. Regresemos a los pepinos, a la carne, a las cosas que yo tenía en Egipto. ¿Por qué he venido a morir aquí a este desierto? Yo no quiero santidad. A mí que no me vengan a exigir. Eso es para aquellos
aquellos locos, aquellos fanáticos, X. Pero esa es la actitud del desierto, de la generación del desierto. Ojo con esa actitud, porque la palabra de Dios, de principio a fin, no vino en ningún momento a esclavizarnos, en ningún momento. Al contrario, a darnos identidad, a redimirnos y a separarnos. Este libro de Bamidbar está haciendo esa separación de la generación del desierto y la generación futura. Muy interesante, muy interesante. Entonces, casi como en el libro de Éxodo, el estilo del libro de Bamidbar en el desierto parece ser más similar al del libro de Éxodo. Así como en el libro de Éxodo, Shemot describe los viajes de los hijos de Israel desde Egipto, va describiendo todo lo que pasó desde Egipto hasta el monte del Sinaí. Y en medio de toda esta descripción y narración que se va dando, van surgiendo mandamientos que tienen que ver con lo que están viviendo, que son mandamientos que hay que mantener para todas las generaciones. Así también en el libro de Bamidbar, en el desierto, que es la sección entre el monte del Sinaí hasta llegar a los llanos de Transjordania, antes de cruzar el río Jordán para llegar a la tierra prometida. Ese tiempo es lo que va describiendo este libro y la problemática que se va dando en el viaje con los hijos de Israel en camino hacia la tierra de Canaán. Entonces ahí se van dando mandamientos, y donde surge esa disparidad que no se sabe por qué Dios está dando esas instrucciones. Sin embargo, todavía existe esa gran diferencia de estilo entre los dos libros con respecto a la relación de los mandamientos con la narración. En Éxodo sí era compatible, aquí no es compatible. Entonces, mientras que los mandamientos para todas las generaciones en el libro de Éxodo forman una parte integral de su narrativa, la mayoría de esos mandamientos en el libro de Bamidbar, en el desierto, o números, mal llamados números, parecen que no están relacionados. En el mejor de los casos, tangencialmente relacionados. No están relacionados con la narrativa que se va dando mientras están viviendo esa experiencia. En otras palabras, los mandamientos en Éxodo encajan con los mandamientos con la historia de la narrativa, pero en el libro de Bamidbar eso no encaja. Esa es la diferencia. Además, cuando se observa detenidamente los diversos mandamientos para todas las generaciones en el libro de Bamidbar, en el desierto, se ve como la mayoría de ellos habrían encajado perfectamente en el libro de Levítico. O sea, ellos hubieran sido mandamientos que hubieran llenado perfectamente la narrativa o la historia del libro de Levítico. Y eso es lo que está sucediendo, ¿verdad? Que aquí encontramos interrupciones intencionales. La narrativa del libro de Bamidbar en el desierto es interrumpida a menudo por ciertos mandamientos, mientras que el tema
de esos mandamientos generalmente no tienen ninguna relación con la narrativa del texto. Entonces, para ilustrar cómo este estilo es exclusivo de este libro, la única forma es comparándola con las estructuras respectivas del libro de Éxodo y el libro de Levítico. Por ejemplo, veamos en el libro de Éxodo. En el capítulo del 1 al 13 del libro de Éxodo, o Shemot, los nombres, vemos la redención de Israel de Egipto, cómo Dios fue guiándolos, dirigiéndolos hacia la redención. Cómo lo sacó Dios a Israel con mano fuerte y brazo extendido de Egipto. En el 14 al 17, en esos capítulos, en el libro de Éxodo, vemos el viaje hacia el monte del Sinaí. Del capítulo 18 al 40 habla de la entrega de la Torá, el pacto que hicieron, el pecado del becerro de oro, la construcción del tabernáculo. Y también, como ustedes recordarán, ahí hay mandamientos que tienen que ver con lo que están viviendo. Eso es lo que, como parte integral de esta historia, Éxodo registra esos mandamientos que se dieron en ese momento y encajan, son totalmente encajables con la narración, con la lectura. Por ejemplo, cuando los israelitas salen de Egipto, se les ordena cumplir los mandamientos de Pesaj, de la celebración de la Pascua, en el capítulo 12, y también la celebración de panes sin levadura, de esa conmemoración de esa salida, de esa noche de Egipto, para ser celebrada por todas las generaciones. O sea, claro que encaja. O sea, no hay dónde perderse, ¿verdad? En la experiencia en el monte del Sinaí, también la Torá registra el pacto que Dios hace y el pueblo que dice: si queremos que Él sea nuestro Dios, nosotros vamos a ser su especial tesoro. Entonces, a esa positiva respuesta que el pueblo le da a Dios, Dios le da los mandamientos como parte de la redención. Y esta es la parte muy interesante. No es solo sacar a Israel de Egipto. Ok, sí lo sacó, pero momento, esa es redención versión 1 o parte 1. ¿Cuál es redención versión 2? El corazón y la mente. Sacar de la mente la mente de Egipto, la mente de esclavo, y poner en la mente de Dios, su voluntad, sus mandamientos. Eso es redención. No solo una cosa, sino va sustituyendo mis paradigmas, que son paradigmas que vienen forjados por años en Egipto y que yo he crecido chupando la teta de esa esclavitud por años de toda mi vida. Lo mismo pasa hoy en día. Nosotros hoy en día estamos siendo víctimas de un movimiento que está tratando de esclavizarnos, que ha estado trabajando por más tiempo de lo que pensamos, 200 años, por lo menos, para venir a llevarnos a este punto donde ellos casi están haciendo lo que quieren. Y es porque nosotros nos hemos dejado. Porque hemos sido esclavizados poco a poco en todas las áreas de nuestra vida. Y hoy no vemos mal esa esclavitud. Y cuando venimos a leer
los mandamientos que son parte de nuestra redención, nuestra mente que ya ha sido atrofiada, los rechaza. Rechaza la voluntad de Dios. Eso es lo que pasó en la generación en el desierto. La generación del desierto. Yo no quiero ser parte de esa generación. La Torá está ahí para instruirnos. Y está para instruirnos actualmente. Otra narrativa que se ve ahí en relación al pecado del becerro de oro, esa reacción se dio, Dios la sancionó, hubo muertos en el pueblo. Y después de eso, Dios les da una segunda oportunidad. Y les da la oportunidad de adquirir la santidad que Dios estaba demandando de ellos por medio de las leyes del tabernáculo. Y allí, al hacer hacer ese tabernáculo, y Dios opera para que su Shekinah retorne al pueblo, porque se fue por el pecado del becerro de oro. Se fue Dios. Dios da una segunda oportunidad. Hacen el tabernáculo. Hacen todo, como dice Moisés una y otra vez, tal y como Dios nos dijo. Tal y como Dios nos dijo, nos ordenó. Llegamos al libro de Vayikra, los llamados, y Dios dispone las leyes, los procedimientos para acercarse a Él, para mantener, y al final la presencia de Dios viene al tabernáculo, y ahora eso es lo que Dios quiere hacer. Estamos en el camino en el desierto, caminando en la narración del desierto, y aquí empiezan otra vez los problemas. Es muy interesante. La reacción es muy fuerte. Entonces concluimos que los mandamientos expuestos en el libro de Éxodo forman una parte integral de la narrativa que se va dando. En el libro de Vayikra, en Levítico, el libro de Vayikra es todo lo contrario. Contiene principalmente mandamientos para todas las generaciones, organizadas por tema. De hecho, la única narración que encontramos en el libro de Vayikra es la dedicación del tabernáculo, que es entre el capítulo 8 y 10, que se relaciona específicamente con el tema del mandamiento en discusión, o sea, que son las diversas ofrendas y que se presentan en los primeros capítulos. En contraste con esos dos libros, es interesante, nosotros tenemos, los occidentales, una forma muy fácil de darle un brochazo al pensamiento y despacharnos el libro de Levítico porque no lo entendemos. Pero el libro de Levítico no es igual, voy a decirlo de otra forma. El libro de Génesis, el libro de Éxodo, el libro de Levítico, Números, sí, no pueden separarse. Son cadenas ininterrumpidas de instrucciones divinas. Y no podemos quitar una, no podemos darnos el lujo de despacharnos una y decir, esto a mí no me incumbe. Esa es y la mente occidental lo ha hecho muy fácil. Hemos sido engañados. Lo digo de todo corazón, hemos sido engañados.
cada quien debe de leer y darle el valor a las palabras de la Torá, y particularmente de la Biblia, particularmente a esas, porque el resto de la Biblia es un comentario de estos 5 primeros libros. El resto de la Biblia orbita alrededor de estos 5. Pero los religiosos de este mundo han logrado desligarnos de ellos. Y yo lo digo con todo ánimo. Métanse a entender. Busquen. Agarren sus ideas, que eso es lo que yo hice. Bueno, no, a mí Dios me sacó, me abrió los ojos y pude ver muchas cosas en un tiempo relativamente corto. Me abrió los ojos. Pude ver. Y tuve esa bendición. Ahora puedo ver como que de Génesis, Apocalipsis, como que si fuera una línea. Todas, una tras de otra, todas que no interrumpen el mensaje de Dios. Y todos es la base, la historia, los profetas. ¿Retornen a qué? A la Torá. Muy bien. Entonces, la experiencia en el monte del desierto. La experiencia en el desierto parece ejemplificar el deterioro humano de una forma normal. O sea, la normalidad es ser anormal. O sea, sí. Eso es lo que nos están metiendo hoy. La normalidad es el deterioro. Es decir, la mayoría de personas tienden a aflojar sus convicciones al paso de los días. Y eso fue lo que pasó con esa generación en el desierto. El comportamiento de esa generación se fue deteriorando masivamente con la influencia de todos, lo cual fue catastrófico. ¿Qué es lo que pasa hoy? La gente, la forma de procesar los pensamientos es: una persona dice, hay que leer la Torá. Entonces esta persona piensa, ¿está haciendo eso el grupo grande? No, entonces no. Yo soy del grupo grande. O sea, van por las masas, ni siquiera estudian, no se ponen a leer. No se dan cuenta que las traducciones vienen premiadas con conceptos que no son originales. Y toda persona que va a leer la Biblia seriamente al idioma original, ahí arregla muchas cosas que están desarregladas de otra forma por la gente que sigue la masa. Ahí hay una influencia muy fuerte. Y eso es un defecto humano que se experimentó en la generación del desierto, y hoy actualmente la estamos experimentando nosotros también. Las personas con fuertes convicciones espirituales son un remanente dentro de esa masa. Son una pequeña cantidad de personas porque tienen fuertes convicciones. ¿Por qué? Porque entienden la palabra, entienden el concepto, han estudiado, han tejido, han conectado sin que un foráneo se los esté diciendo, sin que haya alguien que se los esté repitiendo. Hay que clamar a Dios, su presencia, su espíritu, que abra nuestros ojos, abra nuestros oídos, rompa los paradigmas,
de nuestra esclavitud para aceptar su redención con sus mandamientos, que es parte de la redención. Los individuos, al pasar el tiempo, responden al comportamiento masivo más que a las instrucciones específicas escritas en la Biblia para que nos guíen espiritualmente. La gente le teme más a la masa que a Dios. La gente le teme más a los religiosos que a Dios. Necesitan ser empujados por una fuerza externa que los anime. Y esa fuerza es humana. Muchas veces nos lleva a enredarnos en tradiciones, en religión o en esclavitud. Todo eso es esclavitud. En el desierto, Bamidbar, vemos caer a la generación del desierto y vemos surgir una nueva generación. Eso está sucediendo hoy en día. La generación del desierto está cayendo y está surgiendo una nueva generación. Solo porque está surgiendo una nueva generación se van a cumplir las profecías de los final de los tiempos, como la casa de Efraín que se levanta y la casa de Judá, y Ezequiel les dice: escribe los hijos de hombre en 2 palos, únelos y serán uno en tu mano. Hay un milagro que va a suceder con la casa de José, en la casa de Efraín, en Ezequías 37, y la casa de Judá. Muy bien. El libro de Bamidbar es útil que lo dividamos en tres secciones. En el capítulo del 1 al 10, cómo los israelitas se preparan para su viaje en Canaán. En el capítulo, ese es lo que sucede en esos primeros 10 capítulos. En el capítulo del 11 al 25, ¿por qué no llegan a Canaán? ¿Y cómo pretendían ellos llegar? En el capítulo 26 al 36, ¿cómo se prepara la nueva generación para entrar a la tierra prometida? Básicamente el libro debería haber sido la historia de cómo los israelitas viajaron desde el monte del Sinaí a Israel, a Eretz Israel, la tierra de Canaán. En cambio, se convierte en un libro que explica cómo no llegaron o cómo lograron no llegar, no siguiendo sus mandamientos, no buscando la santidad, porque eso no es para mí, y acoplarse a la masa. En vez de buscar a Dios, en vez de buscar la santidad de Dios, en vez de atesorar las palabras que Dios ya había dado y sus mandamientos. ¿Acaso los mandamientos para todas las generaciones del libro de Bamidbar son simplemente aleatorios o comparten un tema común? A primera vista, la mayoría de estos mandamientos parecen no tener relación con el viaje de los israelitas por el desierto. No olvidemos que la Shekinah de Dios estaba en el campamento. Y la Shekinah dentro del campamento
exigía. Y lo que sucede aquí en el libro, que describe como lo vimos en la semana pasada, la organización del campamento. Se organiza el campamento. Las tribus están alrededor. La Shekinah está en medio. Pero las tribus están reunidas. Eso es bien interesante. Eso yo lo veo hasta profético. Dios convoca a las tribus. Lo vimos en Ezequiel 37, por ejemplo. Es un ejemplo. Dios convoca a sus tribus. La Shekinah va a venir. Y todo se está movilizando para hacer Dios está moviendo todo para los tiempos finales, para poner sus huestes en el lugar donde Él escogió, con su pueblo, con su gente. Y los está llamando. Está abriendo, está hablando al norte, al sur, al este, al oeste. Está abriendo los sepulcros de las naciones para que retornen y sean parte de esto que Dios está formando de nuevo. Y va a exigir santidad. Va a exigir que se cumplan sus mandamientos. No como la generación del desierto lo hizo. No siendo rebeldes como la generación del desierto. Y esa es, para mí, que es un ejemplo increíble de lo profético que estamos viviendo hoy en día, justo antes de su venida del Mesías y del retorno a la tierra prometida. Justo antes. Estamos viviendo el mismo escenario. Ahí está Faraón queriéndonos caer encima, presionándonos, diciendo que nos vamos a morir, diciendo que tenemos que comer otra cosa, diciendo que un montón de mentiras. Y nosotros, llenos de miedo, en vez de escuchar a Jehová, en vez de escuchar la presencia de Dios en medio del campamento, tal y como Él lo ha explicado, tal y como Él lo ha puesto. Entonces, ¿qué quiere hacer Dios? Él quiere comenzar expulsando de su campamento a los impuros. Como el campamento se organizó con la Shekinah, o sea, la presencia de Él está allí, en el centro, el primer mandamiento es sacar a cualquiera que se encuentre en estado impuro del campamento. ¿Por qué? Porque la gasolina y el fuego no son compatibles. Impureza. Algo de lo que nosotros estamos muy mal instruidos, los occidentales. En Apocalipsis hay una lista de gente que no va a entrar al reino de los cielos. Apocalipsis. Y uno de ellos son los impuros. O sea, hay que por lo menos voltear a ver qué quiere decir eso. Y el concepto es lindísimo. Es muy impresionante. Tiene que ver con vida, pero no tiene que ver con su vida, la vida de Dios, no la vida como la vemos nosotros. La vida de Dios es totalmente pura. Entonces aquí vemos eso. Él quiere sacar a los impuros. También Él quiere parar todo pecado contra cualquier persona. Y aquí dice, si alguien peca contra fulano y le hace algo, tiene que restituirle.
no solo le va a restituir con lo que le quitó, sino que le va a dar un agregado de lo que le quitó. Eso es santidad. Santidad es temor a Dios. Dios dijo, si hace alguien eso, esto va a pasar. Yo le temo a Dios. Digo, no voy a hacer eso porque le temo a Dios. No le temo dar el 25% más a alguien. Le temo a Dios. Entonces aquí encontramos esas leyes que reflejan la relación especial entre la nación de Dios y los sacerdotes con la presencia de Dios en medio de su pueblo. Este mandamiento comienza con la ley estándar de acercarse a Dios ofreciendo un sacrificio de culpa en el tabernáculo, como lo explica en la Parashá Vayikra en el capítulo 5. La norma requiere que antes de traer el corbán, el transgresor primero debe pagarle a la persona. Muy bien, sí, fallé en eso, ok, pero antes de llegar con Dios, tengo que pagarle a mi hermano, ponerme a cuentas con mi hermano. Y eso es, antes de ponerme a cuentas con Dios, primero me pongo a cuentas con mi hermano. Eso también está en el Nuevo Testamento. Esta porción también se relaciona con en el caso que el pago se entrega si no está el hermano, por alguna razón esa persona muere, entonces se le paga al sacerdote cuando la persona fallece o no ha dejado herederos. Entonces la porción de la instrucción continúa con esa declaración general sobre la propiedad legal de los diezmos de la nación que debe darse a los sacerdotes. Otra cosa que reluce en el tema es la cuestión de la fidelidad con nuestro cónyuge. Y ahí se da el caso de un caso muy fuerte de la infidelidad. Y aquí nuevamente encontramos esa nueva relación especial entre el tabernáculo y la nación, que ya que el sacerdote es fundamental para resolver estos problemas en relación matrimonial. O sea, a veces se requiere del discernimiento de la presencia de Dios que está en el campamento para poder resolver estas situaciones. Y allí es, imagínense, se da un posible caso de infidelidad que el hombre tiene celos de su mujer y no sabe cómo resolverlo. Va al tabernáculo y allí se da instrucciones de cómo va a ser la solución y se da la solución. Ahí es donde va a pasar eso y lo vemos, esa historia, esa narrativa, esa historia, esos mandamientos los encontramos aquí en capítulo 5 de Bamidbar. Solo regreso y quiero decir algo. Parte de la santidad que Dios exige a su pueblo es la fidelidad con su pareja. Eso es prueba de que la santidad de Dios está en su pueblo. Eso es prueba de que la presencia de Dios está en su pueblo. Impresionante. Muy bien, otro es el voto nazareo. Es todas esas personas que se quieren acercar más a Dios haciendo un voto nazareo. Aquí encontramos un caso en el que un miembro de la nación asume leyes similares a la de un sacerdote, a lo de un sumo sacerdote. Similares. El hombre quiere llegar a un grado de santidad y tiene la oportunidad de hacerlo. Así como la santidad, la kedushá de un sacerdote. Entonces hay similitud entre el
corbán que el nazir, el sacrificio que el nazir debe hacer, debe traer al tabernáculo para dedicarse a Dios, de la misma forma que un sacerdote lo hace, como lo vimos en la ceremonia Miluim de 7 días en el libro de Vayikra, en el libro de Levítico, como ellos también llevan esa tendencia. Pero hay personas en el campamento que no son levitas que pueden alcanzar un grado de santidad mayor que lo normal. Y está descrito acá. Luego está la bendición sacerdotal. ¿Cómo Dios da instrucciones a los sacerdotes para que bendigan a los hijos de Israel? La bendición que los sacerdotes otorgan a la nación es otro ejemplo más de la conexión entre los sacerdotes y el campamento. Y obviamente la presencia de Dios con su pueblo. Luego la bendición sacerdotal. Y eso es lo que viene a mostrarse en esta Parashá Naso. Pero como vemos, muchos temas de santidad que vimos en el libro de Vayikra, que en el libro de Levítico, se están dando en esta parte, que pareciera que en este libro no debieron haberse dado, sino que en el libro anterior, pero no, Dios escogió darlos en esta parte, particularmente en la narrativa donde la generación del desierto está en problemas. Es impresionante. A medida que el pueblo va avanzando, va viajando con la Shekinah. O sea, Dios está en medio. No es época de hacer lo que yo quiero. A mí que no me vengan a decir pura generación del desierto. Dios está adentro del campamento. Dio las instrucciones. Él está adentro del campamento. Y requiere fidelidad, requiere santidad, requiere identidad, requiere que seamos redimidos, requiere cambio de mentalidad, cambio de cultura, cambio de todo. Dios requiere cambios profundos, no superficiales, no cosméticos, cambios profundos que están descritos en su Torah, en su libro principal. Que Dios bendiga nuestra mente, nuestro corazón, que Dios abra nuestros ojos, nuestros oídos, que nos bendiga, que nos guarde, que Él alce su rostro sobre nosotros, que Él venga a habitar con nosotros, que Él sea el guía que nos lleve en medio de su palabra. Que Él nos dé paz. Shabbat Shalom.